si uno pudiera tener esto como algo que uno lo pueda dar y permitir que otra persona sintiera de una manera lo que uno siente, creo que se hubiera convertido casi el mundo entero allá. Pero hay algo que Dios no hace y es ahí donde viene el problema. Dios no va en contra de la voluntad del hombre. El hombre tiene que dar su voluntad, tiene su propia elección y eso es lo que Dios no toca. Sino que de verdad todo aquel que tiene ese privilegio de poder sentir su presencia es algo hermoso, es algo precioso. Alguien decía, ¿y por qué llora? Qué triste. No, es que no se sabe explicar. Es un gozo tan hermoso que el cuerpo algo va a hacer. Llora uno, pero no es de tristeza, es un llanto como de agradecimiento de algo tan grande que uno puede sentir. Es simple y sencillamente. Quiero en esta mañana, con la ayuda de nuestro Dios, darte dos cosas de lo que no debemos de hacer para evangelizar. Hemos estado hablando de evangelismo y la verdad quiero agradecer a toda la iglesia el trabajo que hizo. Yo no puedo decir más que wow. Como me dice mi hija Daniela, te mandaste, aprendió eso, ya te mandaste. En realidad hicieron un excelente trabajo. Muchas gracias a todos los servidores, a todos los que pusieron como se dice, su grano de arena en poder aportar, y sobre todo todas aquellas personas que invitaron a alguien, aquellos que prestaron su auto para traer a alguien. Estuvimos hablando de eso y la verdad que hermoso si fuese así siempre, hermano, que uno de alguna manera no es un mensaje más el que traemos. Es Dios continúa hablando, es Dios el que habla a través de las personas, de los pastores, de la persona que predica. Entonces, cuando se habla y se atiende, Dios se agrada de eso. Y hemos estado hablando de evangelismo y hablamos de qué manera evangelizar y por qué evangelizar. Dijimos al principio, la predicación tiene que ver con lo que debemos de hacer. La instrucción tiene que ver cómo hacerlo. Y la corrección tiene que ver con de alguna manera corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal. Entonces, hablamos acerca de que debemos de evangelizar. Y prediqué acerca de eso. Y luego, pues, compartí acerca de cómo evangelizar. Yo creo que eso fue algo precioso porque lo vi el fruto. O sea, de alguna manera la iglesia atendió y eso fue maravilloso. Dios se glorificó de una manera poderosa. Ustedes, algunos saben de unas cosas que pasaron, pero olvídense, le contamos todo lo que pasó el viernes, se fue poderoso. Testimonios bien fuertes. Entonces, quiere decir que cuando Dios se agrada, Dios envía su bendición, ¿verdad? Y vimos eso. Más de como 6 personas se convirtieron. Nadie pasó acá, pero después hubieron muchas personas que se convirtieron. Y eso es grande. Con un pecador que se arrepiente y fiesta en el cielo, hubieron 6. Más de 6 personas. Entonces, y yo decía cuando mirábamos de alguna manera, miramos mucha gente, yo decía en mi corazón, con uno, y eso estábamos hablando hace unos días, con uno que se arrepienta. Jesús se alegró por uno que se arrepintió. Y digo, con uno que se arrepienta, y Dios dijo, no, voy a tocar más de 6 personas. Se convirtieron a Cristo. Así es que el trabajo que hicieron no fue en vano. Gloria a Dios. Yo quiero de alguna manera darte 2 cosas de las cuales no, porque aquí viene la corrección. Después del viernes nosotros
recuerden que la iglesia está, tiene 2 años, pero de alguna manera todavía estamos en ese proceso de adaptación. Y entonces hay cosas y muchas cosas que debemos de corregir. Entonces, viene lo que debemos de hacer, lo hicimos, pero ahora viene la corrección, cosas que sí podemos hacerlo mejor, o cosas que debemos de corregir y cosas que hicimos bien, pero recuérdense que hay cosas que debemos hacer aún mejor. Hay cosas que podemos estar haciendo bien. Y dice, no necesita corrección. Sí, pero necesita de alguna manera hacer algo más excelente. ¿Sí me doy a entender? Entonces hay 2 principios o 2 cosas de las cuales no debemos de hacer. Eso es corrección acerca del evangelismo. Entonces, quiero compartirte estas 2 cosas hoy en día en las cuales no debemos de hacer. No es bueno que lo hagamos. Debemos de abstenernos de esto. Y una de ellas es juntarnos solo con cristianos. O sea, si yo tomo a una persona que tiene 25 años en el evangelio y le digo, ¿quiénes son tus amistades? Y hago una lista de sus amistades, les puedo asegurar que el 99% de las personas mencionadas en ese libro son cristianas. Y eso no debemos de hacer. Jesús no estuvo rodeado solo de sus discípulos, gente que les creía. Jesús se involucró entre las personas. Entonces debemos de alguna manera relacionarnos también con otras personas. Por eso que la clave de personas recién convertidos, una hermana se acaba de convertir hace unos días y ya trajo una familia. ¿Por qué? Porque sus amistades son de afuera, no son evangélicas. ¿Sí me voy a entender? Entonces por eso una persona recién convertida va a traer nuevos personas que no conocen a Jesús, porque de alguna manera conoció. Cuando la samaritana conoció a Jesús, ¿a quién fue a llamar? A todo un montón de personas que no conocían a Jesús y los llevó a Jesús, porque de alguna manera había tenido esa revelación del Hijo de Dios, del Mesías, del Redentor del mundo. Y ella fue a evangelizar, fue a dar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los que conocía. ¿Quiénes eran sus panas o sus cuates o sus amigos? ¿Ah? Gente inconversa. Entonces, cuando ya tenemos un tiempo en el evangelio, lo que debemos de evitar es tener solo amistades cristianas. Pero aquí viene un puntito el que debemos de cuidarnos. También no te debes de hacer tan débil, como dijo Pablo, que de alguna manera te ganen a ti. El sentido de eso es que tú te lo ganes a ellos. Mira lo que sucedió aquí. Hechos capítulo 11, versículo 19. Porque de alguna manera los principios que hablamos no son cosas que nos aprendimos de un ministerio o de una organización o buenas ideas que han venido. Todo lo que les puedo presentar es lo que está escrito en la palabra de Dios. Para poder corregir bien debemos de usar en realidad lo que es la palabra de Dios, que es la que corrige. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos. ¿Y qué dice el siguiente? El 20, pon el 20. Ajá. Pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio de Jesús. O sea, 2 grupos.
Uno que hablaba solo se involucraba entre los cristianos. Aquí no quiero hablar de hablarle a otro cristiano, pero sino de involucrarnos, de tener relaciones con solo cristianos, porque de alguna manera es bueno. Pero hacerlo solo no es saludable. Porque aquí habían dos grupos. Uno que solo se relacionaba con más cristianos. Y estos se relacionaban con los cristianos, pero también fueron a relacionarse con otras personas. Y comenzaron a anunciarles el evangelio. Y dice el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Con qué grupo estaba la mano del Señor? ¿Con los que solo estaban entre cristianos o los que iban a hablarle a los inconversos? Ahí lo está diciendo la palabra. Y la mano del Señor estaba con este grupo, con el que se atrevía a tener de alguna manera, a tener alguna relación con gente no creyente. Ah, no, es que ese mucho oye de cigarro. Ah, que ese mucho es un, o ese tiene un mal olor, siempre pasa tomando. Y tal vez ya se nos olvidó que así también olíamos nosotros. Entonces debemos de relacionarnos con otras personas. Mira lo que quiero llevarte a Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1 y 2. Yendo luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, los hermanos. Se juntaron con él todos él no es, de alguna manera Dios permitió la aflicción, de alguna manera Dios permitió los problemas en David, para que entonces llegara a un lugar donde David no hubiese llegado si no hubiera tenido problemas. ¿Dónde? Donde estaban los endeudados, donde estaban los afligidos, donde estaban los amargados. ¿Y dónde está esa gente? Bueno, algunos en la iglesia, pero esos otros 20 pesos, dicen por ahí. ¿Dónde está esa gente? Afuera. Ellos no están adentro, están afuera. Todos los amargados están encuevados, encerrados en prisiones de tinieblas. ¿Cómo son las cuevas? ¿Ah? Oscuras. Y ahí se refugiaron, que la gente se refugia, busca la sombra de aquello donde se siente identificado. La soledad. Ahí en ese lugar aislado estaban los afligidos, los endeudados, los amargados de espíritu. Y llegó David. Y eso, hermanos, debemos de aprender. Llegó a un lugar donde habían como 400 personas amargados, afligidos, endeudados. Prácticamente era como era una, como le dijera, como hoy en día con eso de las maras, ¿verdad? Pero llegó David con otra forma de pensar. David era un creyente, se involucró con ellos, pero ¿qué era lo más fácil? Que 400 se ganaran a uno a 400, ¿cuál era lo más difícil hacer? Era más fácil 400 convencer a un solo pelón, decimos por allá. Pero sucedió todo lo contrario. ¿Por qué? Porque David era un verdadero creyente, entonces, pero no se involucró él no vino a ser un amargado, él vino de alguna manera a mostrar a un Dios que quitaba la amargura. Y eso es el mensaje que debemos de hacer nosotros, involucrarnos con otras personas, pero de alguna manera
mantener nuestra carácter como creyente. O sea, no de alguna manera, no involucrarlos tanto que después ni se eche de ver si eres cristiano o eres inconverso. ¿Sí me doy a entender? Sino de alguna manera llegar a donde ellos están sin comprometer tus principios. Porque eso es el punto importante acá. Entonces Jesús sí quiere, Dios sí quiere que te involucres con otras personas no creyentes. Es decir, te voy a dar un ejemplo muy sencillo para predicar así más de alguna manera más práctica. Te invitan a una fiesta, ya sabes que ahí son de pachanga. Ah, no, eso yo antes en el mundo lo hacía, hoy no. No, ve. Por supuesto, acepta la invitación. Te lo puedo asegurar que más, pues es obvio, ¿dónde van a estar la gente en conversa? Ahí en esa fiesta. Como David no los iba a buscar, entonces Dios permitió que cayeran un montón de situaciones para mandarlos donde ellos estaban. No permitas que Dios haga algo para que lo vayas a buscar de esa manera, ¿no? Entonces, hay que ir, acéptalas. Podemos ir, pero estratégicamente. Tú sabes que en las fiestas, bueno, estoy hablando bien práctico. Vamos a una fiesta, ¿qué es lo que empieza? Bueno, tiene música por allá, la comida y todo eso, y comienza ahí conversaciones uno con otro, bla, 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 y de repente al final empieza todo el montón, y cuando comienza ya muy fuerte ¿verdad? El alcohol, entonces comienza la música más fuerte y comienza el baile, comienza ahí, entonces decimos nosotros, bueno, ya hice mi trabajo, ya sembraste la semilla y te vas. Pero no te involucraste en tus principios. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Suena o no? ¿Por qué debemos de hacerlo así? Porque por eso decían de Jesús, es un comelón, porque estaba en todas las fiestas. Fiesta que lo invitaban, fiesta que Jesús iba. Ahora, pero si tú quieres ser, nosotros queremos ser a veces más santos que Jesús. Ay, yo no voy porque es santidad a Jehová. Eso es lo que hacían los fariseos. Porque los fariseos nunca se ganaron a nadie, y Jesús llegó a la necesidad de las personas. Bueno, entonces, la otra cosa que no es muy sencillo, yo voy a terminar la siguiente parte. Lo que no debemos de hacer es evangelizar de una manera legalista. Te voy a decir. Quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando Dios envió a Juan el Bautista, recuérdense que era el principio de, venía el Mesías detrás, y era el que venía a anunciar la buena nueva de salvación. Era de alguna manera, era el mensaje que había descendido del cielo. Por fin, después de cuántos miles de años esperando al Mesías, había llegado, había nacido, ya estaba de aproximadamente 29 años. Y entonces vino Juan el Bautista a anunciar el reino de Dios. Pero su mensaje, miren qué hermoso esto, el mensaje de Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista, de una manera, el que partió un poco lo que era lo legal a la gracia, porque ya Jesús vino a mostrar más la gracia. Pero el mensaje de Juan el Bautista no empezó con legalismo, empezó con gracia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vino predicando, era el primero que habló el evangelio. Era la primera persona, por eso era tan grande fue su ministerio, que dice, Jesús dijo que de los profetas que habían existido en todos los tiempos, Juan el Bautista era el más grande de todos ellos. Hermano, si a mí me preguntan, ¿quién crees tú que
el más grande de los profetas del Antiguo Testamento? Yo hubiera dicho el profeta Elías. El profeta Elías oraba y caía fuego del cielo. Mira, Señor, estos 50 no me caen bien. ¿Por qué no envía fuego del cielo? ¿Sabe? Señor, envía fuego del cielo que consume esos 50 hombres. ¡Pum! Caía fuego del cielo. Y después llegaron otros 50 que tampoco le caían muy bien. Y también oró y cayó fuego del cielo. Este hombre hacía descender fuego del cielo. Y luego en un lugar donde estaba delante de 400 profetas, también hizo descender fuego del cielo. Y de repente se le ocurrió a Elías por parte del Señor decir, ¿saben qué? No va a llover por 3 años aquí. Y Dios cerró los cielos. Hermano, un profeta de esos. Y viene Jesús y dice que Juan el Bautista es más grande que él. Era por lo que venía a ser, era lo que él... uno de los profetas que sí habla en el Antiguo Testamento, había una profecía de un hombre que se iba a levantar, era Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, era Juan el Bautista. Y ahora había llegado el tiempo muy esperado de todo Israel, el tiempo del Mesías. Y viene entonces Juan el Bautista con el mensaje. Pero notemos el mensaje tan hermoso que traía. Y entonces, ¿qué era lo que él decía? Muy sencillo su mensaje. Decía, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje. Arrepentidos y convertidos. Hermano, esa predicación estaba bien fácil. No que uno olvídese, viera cómo cuesta hacer un bosquejo. Como la predicación de Jonás, ¿va? Pero miren lo que es la unción. El mensaje de Jonás. Dentro de ¿cuántos días? Dentro de 40 días Nínive será destruido. ¿Quién no puede predicar eso? ¿Ah? Tremendo mensaje. Se convirtieron más de 10,000 personas. Y solo decía eso. Miren lo que este hombre decía. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que decía. Ese era su mensaje. Pero aquí hay algo hermoso, hermano. Él no vino a decir, Juan el Bautista no vino a decir, arrepiéntanse porque si no se arrepienten van a ir quemados al infierno. Él no habló del infierno. No vino a mostrar el infierno, vino a mostrar la gracia, vino a decir arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje que debemos llevar nosotros. No decirle a la gente te vas a quemar en el infierno si no te arrepientes. Sino decir, mira, Cristo te ama, el reino se ha acercado, Él quiere salvar tu vida, Él te ama, no quiere que te pierdas. Es un mensaje de amor. Entonces, ¿qué no debemos de hacer? Ser muy... Es que es verdad, pero no es la manera. Es que hay cosas. Tú le puedes decir a una persona algo, la manera que lo decimos. Entonces, evitemos ser legales en evangelizar. No le digas a la persona de que va a morir, mejor darle la medicina. ¿O no? Tienes cáncer y te vas a morir. Ese es el mensaje legal. Entonces, no, es mejor decirle, mira, tienes cáncer, pero hay una medicina, se llama Jesucristo. Sí. Entonces, ese era el mensaje del reino que él trajo. Y luego viene Jesús, lo mismo. Jesús muy poco habló del infierno. Jesús habló del reino, habló de la gracia, habló de la salvación. Yo vine a buscar lo que se había perdido y vine a buscar las ovejas que se habían perdido. Mi Padre que los ama. O sea, su mensaje fue un mensaje de amor. Entonces vamos a ir a Lucas, porque esto es muy sencillo, solo 2 cosas quería enseñar. Lo que no debemos de hacer para evangelizar. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por
la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo. El mensaje aquí hubiese sido diferente si hubiese sido el mensaje dado por los fariseos. Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Él no llegó a decirle, Zaqueo, traidor de Israel, te vas a quemar en el infierno por hacer esas cosas. ¿Cómo traicionaste a tu pueblo? No eres un verdadero israelita, eres un traicionero. Por eso te vas a perder. Mira, el infierno te está esperando. No, eso no fue el mensaje de Jesús. Eso era lo que se merecía. ¿Ustedes saben la diferencia de la gracia y la misericordia? La misericordia es que Dios no te paga lo que tú mereces o lo que yo merezco. ¿Qué merecíamos? El infierno. ¿Y qué nos dio? El cielo. Eso es misericordia. Entonces, bueno, no nos dio el infierno, pero se hubiera quedado ahí. Pero la gracia es que nos dio el cielo. O sea, porque la gracia tiene que ver en aquello que Dios nos da, aquello que no merecemos. ¿Sí me explico? O sea, la misericordia es que Dios no nos paga conforme a nuestros hechos. Y la gracia es que Dios nos regala conforme a su gracia. Entonces aquí Jesús vino a mostrar su amor, a mostrar misericordia y a dar su gracia. Él no vino a decirle a Zaqueo como lo que realmente él merecía, porque sí merecía, porque era culpable. Pero él no vino a juzgarlo, él vino a rescatarlo. Y de alguna manera Jesús le dijo, oye, ¿cómo va a hacer eso? Que hoy va a comer. Entonces él descendió. ¿De qué manera descendió? A prisa y le recibió con gozo. ¿Cómo hubiera sido la historia si le hubiera predicado un evangelio de una manera equivocada? Porque le podía haber dicho, si no te arrepientes te vas a perder. Miren, eso no, su reacción no hubiese sido la misma. Pero ¿cómo reaccionó Zaqueo? Lo recibió con gozo. La gente va a recibir con gozo cuando tú le hablas con amor. Si le dices que está en pecado, ya lo sabe. Pero lo que debemos de hacer es mostrarle una salida a la situación. Mira, estás encerrado, estás encarcelado. Te va a decir, sí, ya lo sé. ¿Cómo salgo de ahí? Y si no nos entrenamos, ni vamos a ver cómo sale de ahí. En lo último vamos a decir, ¿para qué vine a predicarlo? Y no sé ni cómo sacarlo. No, debemos de saber cómo sacarlo de ahí. Entonces, llevar el mensaje no es decirle, estás enfermo. Es decirle, mira, sí, estás enfermo, pero aquí está la medicina. Ese es el evangelio que debemos de predicar. Porque ahí se le recibió con gozo. Hermano, todos los fariseos, mira, los fariseos estaban muy, muy lejos de ganarse a Zaqueo. Pero Jesús llegó y Jesús sí lo pudo alcanzar para el reino. ¿Por qué? Porque su mensaje era un mensaje de amor. Su mensaje es un mensaje de esperanza. Eso es lo que debemos de llevarle a las personas. Llevarle malas noticias, hermanos. Olvídense si malas noticias está yendo el mundo. ¿Cómo se llama? Los programas de televisión, las noticias están llenos de malas noticias. La gente lo que necesita es escuchar
buenas noticias y no las hay en el mundo. La única buena noticia que hay es que hay esperanza para sus vidas, que hay salvación para su alma, que hay un lugar mejor para ellos. Ese es lo que nosotros debemos de enfocarlos. Entonces, he terminado, hermanos, y son muy sencillo, muy sencillo. Dos cositas que debemos de evitar. Amén. Muy sencillo. Porque es corrección. Corregir aquellas cosas que de alguna manera lo que ha hecho es de verdad. El legalismo lo que ha hecho es más que todo correr a la gente de las iglesias. Porque solo le señalan el pecado. Le señalan de cómo van a morir. Le señalan de a dónde van a ir a parar. Entonces, no ese es el mensaje que nos habló Jesús. El mensaje es traer buenas nuevas de salvación, porque eso es lo que necesitan. No necesitan escuchar malas noticias, necesitan escuchar la buena noticia que Dios ha puesto en tu boca, que solo tú lo tienes. ¿Recuerdas de cuando dije que el ministerio de la reconciliación se le dio a la iglesia? No, hermano, no le va a ir a hablar a un inconverso otro inconverso. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Quién es el que tiene que hablar? La iglesia, porque la iglesia es la que de alguna manera ha abierto los ojos. Eres tú el que anda en luz, puede guiar a un ciego, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Así que el trabajo es para nosotros. Amén. Quiero orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu pueblo. Yo sé que han hecho un excelente trabajo, Señor. Vamos por buen camino. Agradezco y bendigo a tu pueblo. Te agradezco a ti, Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque estás de alguna manera dándonos un buen equipo de trabajo, gente que dio sus testimonios, gente que estaba al cuidado de los niños. Todo fue algo maravilloso y vamos por buen camino. Yo bendigo a tu pueblo por eso, Señor. Pero ahora estamos tratando de enseñar aquellas cosas que no debemos de hacer. ¿Cómo evitar o cómo hacer para que otros, los que todavía no te conocen, puedan conocerte? Dale la gracia, dale la sabiduría a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.